Hola, ¿qué tal? Buen día. En este video vamos a tratar de explicar lo que es el estado de resultados o estado de pérdidas y ganancias, cómo se estructura y cómo funciona. Primeramente, ¿qué es el estado de resultados? Bueno, es un documento emitido por entidades con fines lucrativos en el que se registran los ingresos y egresos de una entidad para obtener una utilidad o pérdida en un periodo determinado. Es una herramienta en forma de reporte que presenta información sobre los ingresos, los costos y los gastos que generó una empresa en un periodo determinado, y con base en lo anterior se determina el resultado del ejercicio, que puede ser utilidad o pérdida. Este estado financiero debe mostrar información relacionada con las operaciones de una entidad lucrativa en un ejercicio contable, como ya se dijo, de los ingresos, de los costos y de los gastos para determinar la utilidad, y dicho resultado, ya sea utilidad o pérdida, formará parte del capital ganado o perdido de las empresas. ¿Por qué se desarrolló el estado de resultados? Bueno, existía la necesidad de contar con un instrumento que sirviera para identificar y medir las fuentes de las pérdidas o de las ganancias. También existía la necesidad de medir el desempeño de las operaciones de la empresa a través de un documento estandarizado que pueda ser comparable a través del tiempo y, en su caso, comparable con otras compañías. ¿Cuál es la finalidad del estado de resultados? Bueno, se utiliza para saber cuánto hemos ganado y cuánto hemos perdido en el negocio en un periodo determinado. Este estado financiero permite analizar y evaluar el desempeño de las operaciones de la entidad. ¿Cómo se estructura y funciona el estado de resultados? Bueno, las normas de información financiera que regulan la estructura y funcionamiento del estado de resultados son la NIF A5 y la NIF B3. Te sugiero que revises el contenido de estas normas en caso de que te interese profundizar. El estado de resultados se integra básicamente por los siguientes rubros, los cuales se denominan cuentas de resultados: los ingresos, los costos, la utilidad bruta, los gastos, utilidad operativa, el costo integral de financiamiento, utilidad antes de impuestos, los impuestos y el resultado del ejercicio. Vamos a revisar cada uno de ellos. Perdón, también es importante tener en cuenta que pueden existir partidas no ordinarias y es necesario definir si éstas serán recurrentes para medir el impacto que tendrán en la empresa en un futuro. Ahora sí vamos a ver lo que son los ingresos. Los ingresos se refieren a los recursos monetarios que entran a la entidad por ventas de inventarios, la prestación de servicios o por cualquier otro concepto derivado de las actividades que representan la principal fuente de ingresos de la entidad. Básicamente son las ventas. Y necesitamos obtener el resultado de las ventas totales. Las ventas totales es el total del dinero que se acumuló en un periodo determinado por todos los productos o servicios que se vendieron. Bueno, toda empresa naturalmente busca incrementar sus ventas. Es importante determinar eh, de qué manera se pueden incrementar estas ventas. Se pueden incrementar por manejar mayores volúmenes, o por el incremento en precios del producto o servicio, o por la combinación de ambas. También en las ventas se puede reflejar el impacto de la compra de activos fijos como plantas o maquinaria. Las ventas netas son las ventas totales menos los descuentos y devoluciones. También en los ingresos hay un apartado que se puede clasificar como otros ingresos, pero estos ingresos no eh, se refieren a las actividades principales de la empresa. Sin embargo, sí se pueden poner aquí en esta cuenta de ingresos. Los costos. Los costos son erogaciones que se ocuparon para fabricar el producto o el servicio, y básicamente son la materia prima y la mano de obra. También existen costos indirectos de fabricación, pero igual son excepcionales. El aumento de costos generalmente está asociado al incremento en materias primas. Algunas empresas pueden mitigar los efectos adversos a través de coberturas, a través de comprar un mayor volumen para disminuir el precio, o con estrategias de precios, ya sea incrementando los precios o a través de ambas, a través de la cobertura y las estrategias de precios.
Es importante identificar si el costo de ventas se incrementó al mismo nivel que las ventas netas. Si esto es cierto, tendremos eficiencia. Si el costo de ventas se incrementa en menor medida que las ventas, también podemos hablar de eficiencia. Pero si los costos de ventas superan a las ventas netas, estamos ante una deficiencia en la estructura de costos. La utilidad bruta. La utilidad bruta son los ingresos menos los costos. Con la utilidad bruta podemos analizar los comportamientos a nivel de producción, a nivel de planta. Los gastos. Los gastos es el dinero que se gasta para administrar el negocio o para vender los productos o servicios. Las empresas pueden implementar eficiencias operativas o de gestión para mejorar la rentabilidad. Para tener eficiencia se puede identificar si los gastos crecen a menor paso que las ventas. Bueno, existen dos tipos de gastos. En algunos estados de resultados de algunas empresas se establecen tres, pero ahorita estamos manejando dos, que son los gastos administrativos y gastos de venta. Algunas empresas manejan gastos financieros, pero en este video lo vamos a explicar como los gastos financieros como el costo integral de financiamiento, que lo veremos más adelante. Los gastos administrativos son los sueldos y salarios, los servicios como el agua, el internet, la electricidad, también el transporte, las rentas, los eventos corporativos como las cenas de fin de año, etcétera, o los viáticos. Esos son los gastos administrativos. Los gastos de venta son la publicidad, los fletes, la paquetería, entre otros. Los gastos de venta son las erogaciones que se realizaron para vender este producto de manera indirecta. La utilidad operativa. Esta utilidad se obtiene con la utilidad bruta menos el total de los gastos. Con la utilidad operativa podemos medir la eficiencia a nivel administrativo y a nivel corporativo, ya que estamos restándole esos gastos que están orientados, como ya se dijo, a las ventas y a la parte administrativa o corporativa. El costo integral de financiamiento, que es lo que les decía hace un momento, que algunos lo toman como gastos financieros. En este video lo tomamos como costo integral de financiamiento. También se conoce como resultado integral de financiamiento. Este costo integral de financiamiento podemos identificar el impacto que tiene la deuda neta en las utilidades en forma de intereses. Se refiere a los intereses pagados o recibidos, y también se refiere a los efectos por el tipo de cambio, los ajustes que se tienen por el tipo de cambio. Es dependiendo de la posición monetaria que se tenga en las diferentes cuentas. La utilidad antes de impuestos es la utilidad operativa y se le suma o se le resta dependiendo de si se ingresa o sale dinero el costo integral de financiamiento con la utilidad antes de impuestos. Podemos hacer un análisis de la eficiencia que la empresa tiene manejando su deuda. Podemos analizar cómo impactan los intereses en el resultado del ejercicio, y de igual forma podemos analizar la eficiencia en las estrategias cambiarias. Los impuestos. Bueno, impuestos en México básicamente en este apartado existe el impuesto a la utilidad. En México es el ISR, el impuesto sobre la renta, que para el 2019 puede ir desde 1.92% hasta el 35%. Naturalmente, si hay pérdida no se cobra el impuesto. Tampoco el fisco no nos cobra impuestos sobre los intereses que pagamos en nuestra deuda. Tampoco nos cobra impuestos por depreciación y por amortización. Bueno, sobre amortización o sobre depreciación. Y finalmente el resultado del ejercicio, que puede ser utilidad neta o pérdida neta. El resultado del ejercicio es la unión entre el estado de resultados y el balance general, y es a través de la utilidad neta o pérdida neta que se disminuye o aumenta el capital contable de la entidad. El estado de resultados es un estado dinámico, ya que muestra información del 1 de enero de cada año a la fecha en que se actualiza la información de las cuentas. Por ejemplo, puede ser mensual, los informes trimestrales, a mitad de año o anuales.
Bueno, ahora vamos a ver un ejemplo de estado de estado de resultados. Aquí podemos ver del lado izquierdo cómo se estructura el estado de resultados inicial, y del lado derecho es la estructura que yo les mencioné hace un momento, donde están los ingresos menos los costos es igual a la utilidad bruta menos los gastos es igual a utilidad operativa más menos el costo integral de financiamiento, que es igual a la utilidad antes de impuestos, menos los impuestos es igual al resultado del ejercicio. Ahora del lado izquierdo podemos ver cómo están los ingresos, básicamente son las ventas, se le descuenta los descuentos o las devoluciones sobre las ventas para obtener las ventas netas, y luego tenemos los costos, que es la mano de obra o la materia prima. A esas ventas se le resta el costo de ventas para obtener la utilidad bruta, y a esa utilidad bruta se le resta el total de los gastos generales, que como ya vimos eran gastos administrativos y gastos de venta. Como pueden ver aquí, está plasmado como sueldos y salarios, los servicios, total de gastos administrativos, y ahora los gastos de venta, que es la publicidad, fletes, paquetería, el total de los gastos de venta para tener un total de gastos generales, y a la utilidad bruta se le resta ese total de gastos generales para obtener la utilidad operativa. A continuación se le suma o se le resta el costo integral de financiamiento, que serían los intereses pagados en este caso, y pérdida o utilidad cambiaria. Cuando se le suma o se le resta el costo integral de financiamiento a la utilidad operativa, obtenemos la utilidad antes de impuestos, y a esa utilidad antes de impuestos le restamos los impuestos a la utilidad, el ISR, para obtener finalmente el resultado del ejercicio. Ustedes pueden comparar como el lado izquierdo, la imagen del lado izquierdo con la imagen del lado derecho, sigue la misma estructura, el mismo orden y la misma funcionalidad. Como ya se dijo, pueden existir partidas extraordinarias, sin embargo es necesario identificar si van a ser recurrentes para poder medir el impacto que van a tener en la empresa. Les sugiero que revisen, como ya les había comentado, las normas de información financiera para que puedan identificar más a profundidad cómo se estructura y funciona el estado de resultados. Yo les presento en este video básicamente los elementos y la estructura que es básica, pero es funcional. Es funcional para cualquier estado de resultados, donde tenemos los ingresos menos los costos, la utilidad bruta, menos los gastos, utilidad operativa, más menos el costo integral de financiamiento, que es igual a la utilidad antes de impuestos, menos los impuestos es igual al resultado del ejercicio, y como ya habíamos visto, ese resultado del ejercicio puede ser utilidad o pérdida netas, y ese resultado del ejercicio es el que se va al capital en el balance general o estado de posición financiera, y es a través de este que se incrementa o disminuye el capital contable de la empresa. Bueno, por mi parte sería todo. Les agradezco que hayan visto este video. Espero les haya sido de utilidad. Y aquí abajo en los comentarios les dejo el link del blog en el que pueden consultar mucha más información sobre análisis bursátil. Muchas gracias.